Hola a todos. Venía a hacer este vídeo porque un mogollón de gente me ha preguntado en el último año sobre el máster de Big Data Analytics de la Universidad Carlos III, que fue el que cursé yo. Y bueno, he decidido hacerlo para así dar respuesta a preguntas que suele tener la gente a la hora de plantearse hacer ese máster u otro. Y así poder llegar a más gente y que todo el mundo, no tenga que pasarme el día mandando audios a la pobre gente, que lo podáis ver cuando os lo necesitéis. Primero os quería contar un poco mi background porque creo que es importante, ya que es un máster que mucha gente piensa que está muy enfocado a la informática y yo soy ingeniera biomédica. Pero lo cierto es que cuando hice mi TFG hice un trabajo muy enfocado al análisis de datos, ya que consistía en hacer clustering, que es un método de clasificación no supervisado de moléculas. Por eso la relación con ingeniería biomédica. Entonces, todo eso me llevó a descubrir este mundillo del análisis de datos y me encantó. Y empecé a buscar másteres. Entonces, yo ya era estudiante de la Universidad Carlos III y el seguir en la universidad de donde venía me parecía interesante, ya que, considero que es una de las mejores universidades de Madrid a la hora de la oferta que tienen y de cómo organizan todo. Y esto no lo digo yo solamente, lo decía también la gente del máster que estaba en otras universidades previamente y que vinieron a la Carlos III a hacer este máster, que la manera en que todo estaba organizado era bastante mejor que en sus universidades de origen. Entonces, a mí me parecía algo a tener en cuenta. Para este máster, los conocimientos que son necesarios son sobre todo muchas matemáticas, por eso viniendo de una carrera de ingeniería estaba totalmente cubierta ahí, algo de estadística, que siempre está bien para el tema del análisis de datos, y programación. En el máster programábamos sobre todo en R, que es un lenguaje de programación sobre todo muy enfocado a la estadística, y en Python, que está súper de moda y todo el mundo conoce Python. Entonces, en R es cierto que la mayoría de cosas nos las daban muy masticadas y no necesitábamos tener un conocimiento de R muy grande, mientras que en Python teníamos que hacer muchos proyectos desde cero. Entonces, yo es cierto que hice todo mi TFG previamente en Python, entonces ya tenía bastante manejo. Lo único que el máster me permitió desarrollar muchas cosas más de Python y programar mucho más rápido y sobre todo aprender a hacer la programación como es, que es al final buscando en Google las soluciones y haciendo un código Frankenstein pero que te funcione. Entonces, eso es un poco lo que recomendaría a la gente, ¿no? Que supiera un poquito de Python, porque si no va a estar muy perdida a la hora de hacer este máster. Y también comentar el tema de estudiar en inglés, que a muchas personas les da miedo y es cierto que yo no soy la mejor persona para contar mi experiencia estudiando en inglés porque yo estuve viviendo fuera de España un año en Canadá, entonces obviamente no era una barrera para mí. Pero sin embargo he de decir que los compañeros que tenía en clase, que era la primera vez que estudiaban en inglés, en cosa de un mes se acostumbraron a estudiar en inglés, ya que al final, si te explican algo nuevo, te da igual en el idioma que te lo expliquen porque sigue siendo un concepto nuevo, ¿no? Entonces, eso, sumado a que los profesores en su mayoría son españoles y tienen acento español, es bastante sencillo entenderles. Y en cosa de un mes, con el ritmo que se lleva de clases y trabajos y lecturas que hay que hacer, el inglés se convierte en el menor de tus problemas, la verdad. Así que yo animo a la gente que este tema les da miedo porque al final es súper positivo para ellos hacer un máster en inglés, ya que, tanto hacer un máster como una carrera en inglés luego te ayuda a tener un nivel de inglés bastante bueno y a no perder el inglés que has conseguido en el instituto durante toda una vida. Y el siguiente punto sobre el que quería hablar son el tema de las asignaturas, que no me voy a poner a contar asignaturas por asignatura porque existe un bonito plan de estudios en la página web que yo fue lo que miré tanto en el momento de elegir carrera como en el momento de elegir máster, porque es cierto que a mí me importa mucho qué asignaturas se hagan porque no me gusta tener asignaturas tostón y la verdad es que este máster cubre todas las áreas del Data Science, porque te vas desde la parte de más infraestructura, que es muy de informática, de de cómo funcionan las redes de ordenadores, internet, cómo funciona el ordenador por debajo, etcétera, sin profundizar mucho, pero justo lo suficiente como para entender luego más cosas. Después también te ayuda con cosas de bases de datos, que eso me parece imprescindible para ser un data scientist en condiciones.
aprendes SQL, aprendes Mongo, aprendes Spark, Hadoop, vamos, cosas bastante útiles a la hora de trabajar en el mundo laboral del análisis de datos. Y bueno, luego también comentar que se da mucha estadística, como ya he dicho antes, porque es imprescindible. Y también se tocan temas, pues lo que todo el mundo le gusta, el machine learning, deep learning, redes neuronales, pues todas las cosas guays también se dan, pero sin olvidarse de las partes esenciales, y también es algo que yo considero que en este máster se da y como que llevaban mucho a gala, y que ahora en el mundo laboral veo que realmente no lo hacían como por fastidiar de ponernos lo más básico, no, sino que realmente es necesario tener esa base para así poder entender bien de dónde vienen las cosas. O sea, que un algoritmo de Machine Learning al final no es coger un código de Python que ya esté hecho en internet y ejecutarlo, no, tienes que saber explicárselo a la persona que se lo vas a vender. Y esa explicación al final está detrás de mucha matemática y mucha estadística. Entonces, bueno, pues eso. Y también me gustaría comentar el tema de las optativas, porque me lo han preguntado muchas personas que se han referido a mí por el tema del máster. Y bueno, que básicamente las optativas que yo cogí, bueno, he de decir que yo estaba en el año 2020 haciendo el máster, 2019-2020 me pilló la pandemia, entonces no sé cómo habrán cambiado las cosas desde ese momento, pero en su momento yo elegí las asignaturas de visualización y Data for the Smart Society. La razón por la que la elegí fue visualización, porque me gusta un montón las cosas que son así como visuales, bonitas. A mí, por mi persona, me gustan mucho, entonces el juntar esa parte de creatividad con el análisis de datos me parecía bastante guay el poder hacerlo. Y bueno, decir que el profesor de esa asignatura, que no sé si seguirá el mismo, en su momento era un señor italiano, era muy, pero que muy estricto, lo cual, pues bueno, yo considero que merece la pena, porque al final si hay una persona que te da mucha caña vas a aprender el triple. Hay gente que no le gusta esto y también es totalmente respetable, entonces igual no les interesa meterse en esa asignatura, pero yo en mi caso es cierto que no tuve la mejor nota ni mucho menos, pero aprendí un montón y cosas que me están sirviendo a día de hoy en mi trabajo. Luego la otra asignatura, Data for the Smart Society, la elegí porque como yo venía de ingeniería biomédica, esa era la única asignatura que podía tener algún proyecto relacionado con la ingeniería biomédica. Y la verdad es que me daba pena dejarlo de lado. Por eso elegí esa asignatura y por eso hice uno de los proyectos que hice y más disfruté, que consistía en pues lo mismo que hacen los relojes estos, los Fitbit, hacerlo nosotros con nuestro propio algoritmo. Y la verdad es que funcionaba súper guay, entonces siempre mola tener un proyecto que hayas hecho tú y que funcione. Y bueno, el resto de optativas son cloud, no sé si es cloud computing o algo relacionado con la nube, y otra relacionada con ciberseguridad. Yo ahora mismo, si tuviera que volver a elegir, ahora mismo en el año 2021, esto cuando lo veáis pues igual cambia todo, yo elegiría la de cloud computing. ¿Por qué? Porque al final todo el sector se está moviendo hacia el procesamiento en la nube, porque muchas veces puedes estar trabajando con un ordenador que no tenga suficiente capacidad como para gestionar el volumen de datos. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Contratar formas de procesar en la nube o comprarte tú un mega ordenador maravilloso, tochísimo, vamos, tú o tu empresa? Al final lo más barato y más asequible es hacerlo en la nube, y además te da muchísimas opciones que un ordenador local, vamos, que en local no podrías tener. Por lo tanto, bueno, pues no sé muy bien de qué va la asignatura porque ya os digo, no la cursé, pero sí que es cierto que si va enfocada a eso, la recomendaría muchísimo porque ahora todo el sector está moviéndose hacia ahí y yo creo que ahí es donde va a estar el futuro. Y bueno, una vez hablado de las asignaturas, voy a hablar de la carga de trabajo, que seguro que es una pregunta que mucha gente se hace. Repetir aquí que yo venía de ingeniería biomédica, lo cual es una carrera para la que a mí me pidieron más de un 12 para entrar, de nota de selectividad, y al fin y al cabo es una carrera a la que entra gente muy crack. O sea, yo la verdad es que la carrera alucinaba con la gente y vaya, yo me sentía de haber sido la primera de la clase prácticamente durante toda mi vida a de repente ser la última de la clase. Bueno, sí, a veces literalmente, pero vamos, que el haber estudiado una carrera relativamente complicada hizo que luego el máster no me pareciera tan difícil. Porque además en el máster
todo está muy enfocado a hacer trabajos, de hacer proyectos. Y es cierto que yo soy una persona que prefiere mucho más el dedicar tiempo a hacer un trabajo que el dedicar tiempo a estudiar. Porque bueno, por relaciones personales, pues yo al final la carrera y el máster no eran mi prioridad principal en mi vida. Tenía muchas más cosas y prefería dedicar el tiempo a otras cosas que a estar estudiando y sacar un 10, la verdad. Entonces, bueno, por eso tampoco tenía una nota media altísima, pero como que en el máster, haciendo lo justo y lo necesario, conseguía aprobar de sobra y luego, bueno, siempre que le tenía un poco más de tiempo, pues me aplicaba más y eso hacía que mi nota subiera. Entonces yo no diría que es un máster complicado, pero sí es un máster en el que tienes que trabajar mucho. Comparado con otros másteres que igual vas a clase y luego haces el examen y ya está. Pero vaya, que esto va con cada uno. Hay gente que le molesta mucho tener que estar haciendo trabajos todo el día o porque lleva toda la vida en la carrera haciendo trabajos en grupo o lo que sea y bueno, pues eso. En mi caso a mí me encantó y eso hizo que sacara mejor nota que en la carrera. Entonces, bueno. Y luego me gustaría hablaros sobre las salidas profesionales y aquí también meter un poco, contaros mi experiencia laboral. Y bueno, básicamente este máster y este campo es un campo que está haciendo el boom ahora mismo y por eso yo creo que todo el mundo me está preguntando por este máster y cada vez más amigos de amigos quieren hacer este máster y se interesa la gente por ello. Pues porque al final es cierto que nosotros como sociedad generamos muchísimos datos y de esos datos se pueden extraer conclusiones que igual a simple vista no somos capaces de ver y que antes con la estadística clásica no era tan sencillo tampoco de ver. Porque al final como que se asumían ciertas cosas que el Machine Learning no asume. Entonces, bueno, pues esto tiene muchas salidas laborales, todas ellas enfocadas, por supuesto, a analizar datos, a crear modelos de Machine Learning y Deep Learning, a crear paneles de presentación de Power BI, por ejemplo, o de Tableau, o sea, que es más Business Intelligence. Luego, también a la parte de desarrollo de algoritmos para crear nuevos algoritmos de Machine Learning, porque esto es un campo que está en constante renovación. Entonces, bueno, yo la verdad es que una de las razones por las que también quise meterme por este campo es porque yo veía que siendo ingeniera biomédica solo no iba a conseguir trabajo tan fácilmente, como que no me iba a quitar esa etiqueta de una carrera que, bueno, que mucha gente no conoce. En cambio, con esto me ha servido para hacer y tener un perfil que apenas existe. O sea, literalmente igual conozco a menos de 10 personas que son ingenieros biomédicos y data scientists. Entonces, claro, ahí tienes una ventaja competitiva frente al resto de personas del sector que a mí me ha ayudado, por ejemplo, a entrar en primer lugar en una Big Four, en la que estuve trabajando algunos meses. Y bueno, la razón por la que lo dejé es porque no era del sector sanitario, donde estaba trabajando en el momento en la Big Four. Y entonces, como echaba de menos este sector sanitario, encontré una oferta que, vamos, me llamaron de un sitio en el que se dedican a hacer análisis de datos de salud. Y he estado en esta empresa desde prácticamente enero, ahora estamos en mayo. Y estoy súper contenta porque al final estoy haciendo análisis de datos y también estoy utilizando mis conocimientos como ingeniera biomédica porque al final como que estoy en una tierra de nadie que es muy útil porque por un lado entiendo a las personas que tienen un perfil más clínico, ¿no? Y por otro entiendo a personas que tienen un perfil más técnico en todo este tema de los datos, de la informática, etcétera, etcétera. Entonces, aunque mi perfil algunas veces lo pueda ver como súper ambiguo y que nadie me va a contratar porque no hay nadie que entienda muy bien qué soy, al final es súper útil porque puedo, o sea, como que me llevo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tanto de la parte clínica como de la parte técnica. Y eso es algo que es súper valioso porque te da un conocimiento y una percepción de todo lo que ocurre en los datos que no todo el mundo la puede ver. Así que bueno, pues eso es mi review del máster de de Big Data Analytics de la Universidad Carlos III de Madrid.
Y nada, es decir que esto se subirá sin editar, tal cual, y espero que os guste, que os haya servido y que si tenéis alguna duda me podéis escribir por mi perfil de LinkedIn, que lo dejaré escrito ahí abajo en la cajita de descripción, que vamos, que encantada de resolver vuestras dudas y de ayudaros si es que puedo. Así que nada, eso es todo.